Avanzamos con otros temas y cuáles son los motivos por los que el Congreso de la República se mantiene paralizado sin avanzar en temas de interés nacional. En la siguiente nota se lo respondemos. La Junta Directiva del Congreso tomó posesión el 14 de enero. Desde entonces se han convocado 12 sesiones plenarias para conocer el estado de calamidad por la sequía, de las cuales solo en 3 plenarias ha habido quórum, pero por falta de acuerdo se ha suspendido. Este panorama apunta a que la agenda legislativa nuevamente se encuentra estancada, pues en 45 días no han discutido ningún tema. Los jefes de bloque acuerdan la agenda y a pesar de las múltiples reuniones, las sesiones transcurren sin ningún avance. Para el analista político José Carlos Sanabria, el problema se centra en el presidente del organismo legislativo, Luis Rabé, por no tener el respaldo de los diputados para acordar los temas. La presidencia del Congreso, en este caso, no sea ejercida por alguno de los bloques mayoritarios. Y en este caso la presidencia del Congreso se puede ver disminuida en su capacidad para buscar e impulsar agendas, puntos en la agenda legislativa, porque necesita, pues, primero no tiene un respaldo de manera directa, no es miembro de ninguno de los bloques partidarios principales. Sanabria considera que la escasa experiencia de Rabé para dirigir el legislativo es otro factor que influye, pues su antecesor Arístides Crespo contaba con más experiencia. En ese sentido, pues no solo la experiencia, sino el apoyo de asesores y el apoyo del resto de integrantes de la Junta Directiva puede ser vital para que el desempeño de la presidencia, en este caso, pues logre no solo acuerdos, sino logre avanzar una agenda legislativa. Indudablemente el ejercicio de la presidencia se hace en un contexto bastante adverso, en un contexto donde la dinámica política electoral va a influir fuertemente en los incentivos que tienen los partidos para buscar acuerdos. El secretario privado de Rabé y principal asesor asegura que han tenido acercamientos con todas las bancadas y han fijado una agenda que incluye el estado de calamidad por la sequía, la ley para elevar la edad para casarse y otros temas relacionados con préstamos. Las agendas individuales partidarias a veces limitan las agendas de consenso. Y tal vez el problema que hoy tenemos es una limitante de agendas partidarias cuanto al irrespeto a las agendas de consenso. Y eso ha estado ahorita complicando la gestión que se hace en torno a poder dirimir adecuadamente una diferencia que hay en torno a la interpretación de una ley y un proyecto que emite la Corte Constitucional. Mientras que las bancadas mayoritarias, Líder con 53 diputados y Patriotas con 44 no logren acuerdos, la agenda legislativa continuará estancada, pues las bancadas minoritarias solo suman 61 diputados y la Junta Directiva necesita 80 para poder iniciar con las plenarias. Hasta entonces, los temas de interés nacional, como la aprobación de leyes de desarrollo social, no serán discutidas por los diputados. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y María José Mancilla. Y los diputados que faltan a las sesiones plenarias convocadas pueden ser multados. En este año, al menos 2 de ellos recibieron la sanción con un descuento del salario que reciben. Los diputados se pueden ausentar de las sesiones plenarias siempre y cuando presenten una excusa a la Secretaría de la Junta Directiva. De lo contrario, serán sancionados con un descuento de 5.000 quetzales de su salario base. El diputado Edgar Cristiani, encargado de este tema, ha recibido diversas excusas, aunque eso no significa que sean verídicas, por lo que los diputados pueden decir que faltaron por problemas de salud y en realidad estar en otras actividades. De ahí se reciben todo tipo de excusas por enfermedad o por ejemplo, los diputados distritales en la mayoría de los casos que se vieron con el inconveniente de poderse venir de su distrito. Se reciben diferentes excusas. Lo que sí no podemos nosotros es ir verificando la veracidad de cada excusa, ¿verdad? Se reciben y se les da trámite. En este año un promedio de 75 diputados son los que han asistido a los plenos, pero en enero solo 2 fueron sancionados por no presentar excusa. Se trata de Ricardo Arturo Sandoval, de Líder, y Jimmy Ronald Ren, de Patriota. Ya hay 2 diputados multados que no han presentado excusa, y los que no presenten excusa, pues mi deber en este momento es multarlos, ¿verdad? Sin excepción alguna. Entonces eso lo vamos a hacer y vamos a cumplir con nuestro deber a cabalidad. A principios de marzo, la Secretaría entregará el informe de los diputados ausentes sin excusa de febrero, en las que, según el listado proporcionado por la Dirección Legislativa, son 17 congresistas. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y María José Mancilla.
El ex magistrado Óscar Sagastume es el nuevo inspector del Tribunal Supremo Electoral. Antes se encontraba en el puesto Hugo Rivera y tras su renuncia ocupaba el puesto de manera interina Ernesto Mirón. Sagastume estaba como juez de turno en el Juzgado Tercero de Instancia Penal y conoció el caso Sicavisa y cambió el delito de Ofelia de León y se ligó a Joaquín Flores. Otro caso que conoció es el de los hermanos Valdés Pais, señalados por la muerte de Rodrigo Rosenberg. El nombramiento para la inspectoría del TSE ya se realizó, pero será hasta el lunes cuando se hará de manera oficial, indicó el vocero del TSE. Y el director del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad se reunió con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para proponer la plantilla para la papeleta electoral, pues en el año 2011 se utilizó el sistema braille con un papel no adecuado y quienes tenían la motricidad gruesa sufrieron dificultades para identificar el sistema braille. Indicaron que el costo es bajo y que no debería incidir en la implementación. Además, hacen otras recomendaciones. Gomas especiales para los atriles electorales por el caso de las personas que tienen espasticidad muscular, atriles de bajo tamaño, también ya disminuir o sustituir la posibilidad de la papeleta en sistema braille por otra alternativa de apoyo que nosotros estamos planteando. De ciudadanos de pleno derecho en un país donde en el pasado ejercieron el voto los muertos, entonces las personas con discapacidad, pues estamos sencillamente solicitando que se nos respete y se nos tome en cuenta uno de nuestros principales derechos. El Tribunal Supremo Electoral formalizó la solicitud de los centros educativos que se utilizarán como lugares de votación para las elecciones generales de este año. El Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral recibió a la ministra de Educación, Cintia del Águila, a un viceministro como también al administrador de esa dependencia del Estado. Es para conocer sobre los requerimientos que el Tribunal Supremo Electoral estaría utilizando, principalmente las escuelas, y son 1.742. Es por eso de que el Tribunal Supremo Electoral hizo esta solicitud a la ministra de Educación. El Tribunal Supremo Electoral tendrá un fondo disponible para los centros educativos que necesitan hacer cambios menores para el día de las elecciones. En otro tema, Eduardo Herrera como Paula Rodríguez fueron inscritos al Tribunal Supremo Electoral como representantes del Partido Patriota ante el Tribunal Supremo Electoral, mientras Alejandra Carrillo fue inscrita como secretaria de actas. Antes ella estaba a cargo de la Juventud de Guatemala. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Marvin Pérez. La UNESCO declaró el Día de la Lengua Materna en el año 2000. Hoy se lleva a cabo su celebración solicitando que existan políticas públicas para ayudar a que ninguna de las lenguas maternas desaparezca. Hoy se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna declarada por la UNESCO. Es así como se llevó a cabo una actividad con representantes de la UNESCO, de los Ministerios de Educación y Cultura, así como el representante de la Academia de Lenguas Mayas y Codisra. Ellos expresan una gran admiración y respeto por los grandes esfuerzos realizados por parte de los pueblos indígenas para conservar el desarrollo, sus idiomas y su cultura. Las sociedades y los estados han impulsado políticas asimilacionistas con la intención de la uniformalización cultural y lingüística de nuestros países. Sin embargo, los pueblos indígenas y afrodescendientes han dado muestras de una enorme vitalidad, lo que se evidencia no solo en la conservación de sus características propias, sino también en los procesos de desarrollo de todos los ámbitos de la vida que impulsan en los diferentes niveles. El presidente de la Academia de Lenguas Mayas espera que existan políticas públicas, así como acercamientos con el Ministerio de Educación para poder difundir a todos los departamentos también y fortalecer la lengua materna y que por supuesto no se pierda ninguna de las 25 que existen en Guatemala. Por una Guatemala en paz, Slim Melgarejo. Y a continuación Alejandro es quien nos lleva a conocer entonces el comportamiento del tránsito registrado a esta hora, hoy viernes. Alejandro, vamos contigo. Correcto, un día en donde se complica muchísimo más, Diana, con tu permiso y el de todos ustedes. Revisamos uno de los puntos más conflictivos de la ciudad de Guatemala. Bueno, de hecho, la periferia de la ciudad de Guatemala es la ruta hacia El Salvador o a San José Pinula. Y en este momento vemos dónde se generan más puntos conflictivos en este momento, valga. Miren ustedes lo que está pasando, sobre todo en esta ruta alterna, que ya no es tan alterna, realmente es la ruta principal para muchísimas personas que toman San Jorge
Mushbal como ese camino para llegar a sus casas, o a lo mejor viven sobre esa ruta. Es lo más complicado en esta hora, con 10 kilómetros por hora como velocidad máxima, enfilándose en sentido oriente. Vean ustedes otros puntos que revisamos a continuación de lo que pasa en las cercanías de esta carretera El Salvador y también la prolongación del bulevar Los Próceres, así como el ascenso y descenso de la 20 calle en la zona 10. Lo que tenemos en este extremo de la pantalla es todo el bulevar Vistahermosa con velocidades muy variables. Vamos a revisarlas un poco más de cerca para conocer en qué sentido se presenta más complicación. Vamos a verlo más de cerca y más centrado en nuestra pantalla para tener más detalles. Este es el famoso trébol de Vistahermosa. Aquí se genera una velocidad máxima de 37 kilómetros por hora en sentido oriente, es decir, la gente que toma el bulevar Vistahermosa como ruta alterna para subir a carretera El Salvador. Vemos lo que pasa en otros puntos, por ejemplo, el área de Cayalá y toda esta zona de las zonas Valgar 16, 17 y la ruta hacia la zona 18, incluso el bulevar Rafael Andívar, con una máxima de 26 kilómetros por hora en este momento. Vamos a revisar también lo que sucede con Ciudad San Cristóbal, otro de los puntos súper conflictivos a prácticamente toda hora en estos últimos tiempos y que hoy viernes también tiende a complicarse bastante más. Vemos lo que está sucediendo en buena parte de la ruta y sí, la velocidad es bastante lenta y los puntos de acumulación vehicular son varios reportes de los Wazers o usuarios de la comunidad Waze Guatemala. Por último, vamos a revisar otro punto en este momento de también mucha conflictividad vehicular a casi toda hora. De igual manera, es Santa Clara, Villanueva y la cuesta de Villalobos. Lo que está sucediendo en la cuesta de Villalobos lo vemos a continuación, el inicio de la calzada Raúl Aguilar Batres o el final de la calzada Raúl Aguilar Batres. Vean ustedes la complicación que se genera en buena parte de esta importante calzada, incluso su intersección con el anillo periférico a 9 kilómetros por hora. Ya saben que pueden descargar Waze gratis en su dispositivo móvil y utilizarlo ya sea como medio para enterarse de lo que pasa con el tránsito o enterar a otros también de lo que sucede con el movimiento vehicular en su localidad o por donde usted va circulando. Al volver, el cantante guatemalteco Ricardo Arjona tiene un motivo especial para celebrar. Además daremos un repaso a los hechos que son noticia en el mundo. Ya venimos.